Ustedes muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Domingo, ¿qué fecha es el día, hermanos? 5 de abril. Diga conmigo, resucitó. Resucitó, hermanos. Hoy es domingo, resucitó el Señor Jesucristo. Después de haber estado un viernes, un sábado, hoy domingo resucitó. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Hosana sea en el cielo. Amén. Yo estoy feliz, hermano. No sé cómo tú estás, pero esta mañana Dios puede usarme para poder transmitir, llevar su palabra, mostrarles a Cristo, hermano, en las Escrituras. Y estoy seguro y convencido, hermano, que si buscamos en la palabra de Dios y profundizamos y estudiamos y vemos más adentro, podremos entender y crecer en el conocimiento de Dios. Esto es como crecer en santidad, en consagración, donde encontraremos perlas, hermanos, y tesoros escondidos dentro de la misma Biblia. En este libro, que es el libro más vendido en todo el mundo, vamos a encontrar aquello que deseamos, hermanos. Y uno de esos libros que está aquí en la Biblia es el libro de Ruth. Amén. Así que voy a pedir que en esta mañana pueda abrir su Biblia en el libro de Ruth. Ya va a llegar seguramente el pastor para tener hoy nuestra Santa Cena. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto dice la palabra de Dios, y eso, hermanos, haremos el día de hoy. Ruth, capítulo 1, son 4 capítulos. Es muy largo, ¿no? Muy largo es, ¿no? Pero vamos a tratar de resumir, vamos a tratar de poder ser un poco más transparentes y quizás resumir este hermoso libro de Ruth. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? 1, 2, muy bien. 3, amén. Es lindo, ¿no? La historia de Ruth, pero vamos a encontrar en este libro, hermanos, antes de poder ingresar de lleno a dar lectura, quiero que podamos entender esta introducción o este contexto, hermanos. Aquí, hermanos, en este libro, no veremos milagros, escuche, no veremos prodigios, no vamos a ver guerras ni revoluciones, sino una gran y poderosa historia de 3 mujeres en medio de estos 2 libros llenos de conflictos nacionalistas como son Jueces y Primera de Samuel. Antes, en el libro de Ruth, antes del libro de Ruth está Jueces, y después del libro de Ruth está Primera de Samuel. El contexto social de esta historia es en la época de los jueces. Quiero que pueda captar esto, hermano. El contexto social de esta historia está en la época de los jueces, en la que la misma palabra de Dios dice que cada uno hacía lo que le parecía, cada uno hacía lo que le venía en gana. Era un continuo círculo vicioso, escuche, era un círculo vicioso, donde el pueblo de Dios dice que apostataba de la fe de Jehová. Venía la ira de Dios y los entregaba a sus enemigos. Este pueblo, hermanos, se arrepentía y clamaba a Dios. Y Dios les enviaba un libertador. Al poco tiempo, empezaba nuevamente el mismo patrón. Con la apostasía, los dioses entre minúsculas, la desobediencia y el pecado, y así era continuamente. El pueblo se arrepentía,
Dios mandaba un libertador, alguien que les hable de la palabra, pero el pueblo volvía a pecar, volvía a caer. Y así era continuamente. Una cosa, dice hermanos, quedó demostrada en este libro, que necesitamos de un libertador, de un redentor eterno, ya que nosotros mismos fracasamos una y otra vez. Esta es una gran verdad, hermanos. Todos los seres humanos fracasamos una y otra y otra y otra vez. Si no tenemos y no vemos en este libro al Redentor y al Libertador, vamos a seguir fracasando con nuestros propios pies. Charles Spurgeon dice, escuche bien, hermano, escuche esto, mire, la mayor necesidad del hombre no es la reforma moral, sino la degeneración espiritual. Nacer de nuevo y encontrar perdón en las heridas del Redentor es lo que nos va a llevar a la cruz. Él enfatizó que el hombre, escuche, que el hombre, y cuando hablo del hombre también hablo de la mujer, necesita confesar su incapacidad, descansar únicamente en la gracia de Cristo y recibir un nuevo corazón confiado en Él, como en su todo, en todo. El hombre, hermano, no puede hacer nada para encontrar esa salvación, nada. Nada. Porque si nosotros hacemos algo para encontrar esta salvación, estamos dejando a un lado a Dios. Dios es el que trae salvación al ser humano. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, trajo salvación al ser humano aquí en la tierra. Solamente en Él podemos encontrar esta gracia y a este Redentor. En medio de este contexto, hermanos, concretamente en la época de Gedeón, ya que es la época como nace el capítulo 6 de Jueces, dice que hubo una gran hambre en Israel. Y no es casualidad, hermanos, que esté ubicado en este canon bíblico. Inmediatamente del libro de Jueces, pues está la historia y comienza y se desarrolla tras una desobediencia. Y me atrevo a decir incluso apostasía. Ahora, hermanos y hermanas, ¿usted sabe qué es apostasía? La apostasía dice que es el abandono consciente, voluntario y definitivo de la fe verdadera en Jesucristo y de los principios del Evangelio por parte de alguien que anteriormente profesaba ser cristiano. Hoy dejó de asistir o de venir a una iglesia o de poderse congregar en una iglesia, describiendo una desconversión o traición o una alianza con Dios. Esto es apostasía, hermanos. Y el pueblo estaba así, apostatando contra Dios. El título de este mensaje puse la redención y la esperanza. La redención y la esperanza. Vayamos al capítulo 1, pero antes, hermanos y hermanas, quiero orar. Con esta pequeña introducción, quiero que podamos orar y que Dios sea quien me guíe en esta mañana. Amado Dios, Padre del cielo, he aquí, Señor, delante de ti, un vil pecador, que por tu gracia y misericordia está aquí al frente, Señor. Padre, te pido que nos puedas ayudar a comprender tu evangelio en esta mañana.
Señor, ayúdame y ayuda a mis hermanos a poder tener esa paciencia, a poder abrir los ojos del corazón para que esta palabra pueda penetrar y podamos ir contentos y felices después de haber recibido las buenas nuevas. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Te lo ruego y te lo pido en los méritos de tu Hijo llamado Jesús. Amén y amén. Vayamos, hermanos, a nuestro libro de Ruth, capítulo 1, versos 1 al 5. Estos cinco primeros versículos, hermanos, se nos presentan y nos va a presentar la clave para entender bien el desarrollo posterior de todo el libro. Y dice así el libro de Ruth, capítulo 1, versos 1 al 5. Vamos a dar lectura todos. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El 2, ustedes, hermanos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y dice el verso 3: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El verso 5 todos. Y murieron también los 2, Malón y Keilón, quedándose así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hermanos y hermanas, para profundizar esta historia y que viva, debemos ver el significado de estos 2 nombres que aparecen. Uno de ellos es Elimelech. ¿Qué significa la palabra o qué significa el nombre Elimelech? Dice que significa: mi Dios es rey, o Dios es mi rey. Mi Dios es rey, o mi Dios es mi rey. Y aquí tenemos a un judío de la tribu de Judá que nació en el mismo sitio que se vería nacer a David y a Jesús. Con este nombre y con esta procedencia, dice que se trataba de un varón temeroso de Dios. Este varón era hebreo, y este hebreo se casa con Noemí. Ahora, ¿qué significa la palabra Noemí? ¿O qué significa el nombre de Noemí? Dice que significa dulzura. También se puede interpretar como placer o como placentera. Y cuando Elimelech, dice que significa Dios es mi rey, se une a dulzura o se une a placer, vienen los problemas. Pero ¿cómo es eso? ¿Acaso no está en la Biblia? Tan bonitos nombres. Mira, hermano, vienen los problemas al unirse estos 2 nombres. Viene la tentación y viene la desobediencia. Y podemos decir que esta unión simboliza la caída de toda la raza humana. No sé si me estoy dejando entender. Pero yo quiero en esta mañana que usted abra su entendimiento, hermano. Concéntrese en este lugar. Olvídese de lo que va a ser
terminando el culto, olvídese lo que ha hecho cuando estaba viniendo a la iglesia, olvídese. Quiero que se concentre para poder captar el mensaje, hermanos. Cuando mi Dios es rey, se casa con placer o se casa con dulzura, dice que transgredió los límites que Dios le había puesto. Buscó su propio placer antes de buscar a su propio Dios. Repito, transgredió los límites que Dios le había puesto. Buscó su propio placer antes de buscar a su propio Dios. La Biblia dice que Elimelech huyó ¿de dónde? De Belén. Mire, para irse a un territorio enemigo. Y este territorio enemigo era la tierra de Moab, que está al este del Mar Muerto, donde dice que en aquel pueblo de Moab existían, idolatraban a dioses, entre minúsculas. Uno de esos dioses dice que era Chemos y el otro era Baal Peor. Y así precisamente les fue. No buscaron esta pareja soluciones en Belén. No buscaron con todas sus fuerzas nada en Dios, mucho menos este varón llamado Elimelech. Él tomó una decisión errónea que traería consecuencias trágicas más adelante. Hermanos y hermanas, la adversidad y las aflicciones pueden hacer en ti dos cosas, o hasta tres. Mire, uno, o te acerca a Dios. Dos, o te separa de Dios y te acerca al mundo. Y tres, o te lleva arrastrando al mundo, o te lleva humillado al Creador del mundo. Si la fe no se aferra a Dios, entonces la carne se aferra al mundo. Miremos qué dice en el libro de Juan, capítulo 1. En primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Dice la Biblia: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta historia también se puede asemejar a la de Lot, o al igual que al del hijo pródigo. Elimelech huyó como ellos y no ganó nada, nada de provecho. Es más, por ese viaje a Moab, dice que esta familia lo perdió todo. Es contradictorio, hermano, que tenga que huir de la tierra prometida por Dios, donde en esta tierra dice que fluía leche y miel, y porque hay hambre en esta tierra y escasez, precisamente por eso mismo le falta la fe, es una desobediencia a su palabra, y como consecuencia los llevará a apostatar del Dios, a apartarse del Dios. Y esto, hermanos, ha pasado a través de la historia. Un ejemplo claro de ello es en el Edén.
Satanás tentó a Eva, que aún no tenía ni conocía pecado, que lo tenía todo, que todo era bueno. Y lo más importante, vivía en una íntima y perfecta comunión con Dios, su Creador. Y aún así, ella fue tentada a la mayor y placentera tentación que podía tener: ser igual a Dios. Peor aún, ser Dios, entre minúsculas, pero sin Dios. Independientes de Él. Siempre el propósito de Satanás es hacer que el hombre desobedezca, se aleje y vive en pecado. Pero lo contrario es que Dios los restaure, lo ame, y solo por su gracia puede ser salvo. En Génesis capítulo 3, verso 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nuestros primeros padres no recibieron el prometido conocimiento del bien y del mal, sino un terrible sentimiento de culpabilidad y la venganza de descubrir que estaban desnudos. Y desde entonces la humanidad, el hombre y la mujer, el niño y la niña y todos los seres humanos, nos escondemos y avergonzamos del Creador, del Dios mismo. Se perdió y se dañó la imagen y la esencia divina que había en nosotros. Es exactamente desde este momento y desde aquel entonces, hermanos, entró la muerte, tanto física, que es la separación del alma del cuerpo, y como espiritual, que es la separación de la presencia y comunión entre Dios y su creación más valiosa, el hombre. En ese jardín se pecó, y la paga del salario de ella es la muerte. Según Romanos 6:23 dice que todos somos pecadores ante Dios. Pero aquí está la buena noticia. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hubo consecuencias trágicas, hermanos, aún el día de hoy, y de una forma total. La naturaleza humana se corrompió en su totalidad, como una terrible pandemia. Nuestras vidas aquí en la tierra y nuestro destino eterno se vieron y se ven afectados desde aquel entonces. A punto de llamarlo, escuche bien, mire, a punto de llamarlo bueno a lo malo. Mira, ¿qué dice en Isaías 5:20? Ay de lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nuestros primeros representantes, nuestros primeros padres, desobedecieron, atacaron, hermanos, la santidad de Dios, dañaron la creación, y desde entonces la palabra de Dios dice que gime. En Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime aún está con dolores de parto hasta ahora. Volviendo a nuestra historia,
En este matrimonio, hermanos, dice que Elimelech y Noemí tuvieron 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Malón y el otro Keilón. Malón significa enfermo y Keilón significa desperdicio o decaimiento. Para colmo, estos 2 se casaron, dice, con 2 mujeres moabitas, transgrediendo el decreto de Dios de no tomar mujeres extranjeras para sí. Qué tristes y trágicos nombres y qué triste realidad para la raza humana. La consecuencia, hermano, de este matrimonio unido en contra de la voluntad de Dios, en yugo desigual, es la misma que para la humanidad: enfermedad y desprecio. Los 3 varones, Elimelech y sus 2 hijos, murieron, simbolizando así la caída y muerte de la raza humana. En Adán, así dice en 1 de Corintios capítulo 15 versos 21 y 22, así como la muerte entró al mundo por un hombre llamado Adán, la resurrección vino por otro nombre llamado Jesucristo, garantizando que aunque todos mueren en Adán, todos serán vivificados en Cristo. Decisiones. Elimelech podía haber vivido en Belén, porque era una tierra donde fluía leche y miel. Dios les había sacado de la esclavitud y Dios les había prometido que les iba a dar abundancia, que iban a tener todo. Pero ¿qué hizo Elimelech? Como en su tierra no había que comer, tuvo que salir a los campos de Moab, a tierra enemiga. ¿Hizo bien? Hizo mal. Hermanos, a veces la consecuencia de un varón puede acarrear conflictos a toda la familia. Mira, él salió, tomó su esposa, tomó sus 2 hijos y se fue a otras tierras lejanas. Aunque ya hubo una gran promesa dada a nuestros primeros padres en Génesis 3:15, donde por primera vez se vislumbra el Evangelio conocido como el protoevangelio, dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos, hermanos, de forma resumida toda la riqueza, la misericordia, el dolor y la gloria de la obra redentora de Dios para con la humanidad. Dios nos promete un redentor, nacido de una mujer, siendo semejante a nosotros, pariente nuestro. Una mujer fue engañada y tentada. De una mujer se servirá Dios para traer al Redentor. El hombre desobedeció, cayó y trajo maldición. Otro hombre obedecerá hasta la muerte y vencerá y traerá bendición y salvación a toda la humanidad. Bueno, espero que me estén comprendiendo, hermanos y hermanas. Continuemos. Ahora realmente es cuando comienza la historia a través de 3 mujeres viudas. Bueno, se quedaron viudas, dice la historia. Noemí y sus nueras extranjeras. Estas mujeres extranjeras eran gentiles, moabitas.
fuera del pacto de Dios, Ruth y Orfa. 3 mujeres, hermanos, afectadas por una rebelión, esa desobediencia y por esa mala decisión de Elimelech. Estas 3 mujeres que habían vivido la muerte y la maldición en primera persona, pero que tenían que afrontar ahora estas circunstancias y comenzar a vivir. Aquí realmente comienza también tu historia y mi historia. Así podría decirles en esta mañana, queridos hermanos, es aquí donde va a empezar tu historia y mi historia. En el verso 6 dice, entonces, vamos al libro de Ruth, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Casualmente Belén, hermanos, significa casa de pan. Miren, ahora las cosas van a ir mejor por Belén, ya sea tal vez que Dios ha enviado un libertador, un juez, y Noemí se entera de esas buenas nuevas y toma una decisión al respecto. Ella dice que oyó, creyó y actuó, lo que nosotros también deberíamos hacer. El Evangelio son buenas noticias, pero requiere de una respuesta por nuestra parte. Noemí, junto con sus nueras, está dispuesta a partir a Belén, a la tierra prometida, y bendecida por el Dios único y verdadero, el Dios de Israel. Orfa y Ruth, ambas moabitas, dice que se ofrecen a acompañar a su suegra Noemí, a Judá, en el camino duro y lento. Noemí era anciana, de unos 120 kilómetros de distancia, con montañas, valles. Ella va de regreso a Belén, en su corazón quizás lleno de esperanza. Una de ellas realmente lo creía en su corazón, en cambio la otra no. En el versículo 12, Noemí les insta a que se queden. Leamos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún así diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? En el verso 12, Noemí insta que se queden y que regresen a su hogar y que sean felices y que se casen. Y conforme se alejan más de Moab para acercarse a Belén de Judá, el corazón de una de ellas se alejaba más y más, y estaba quedando allí. Y al igual que la mujer de Lot, Orfa no dejaba de mirar atrás con una triste mirada. Tenía Belén en los ojos, pero en su corazón estaba Moab, estaba el mundo. Todo cuanto amaba estaba en Moab, en esa tierra que amaban, idolatraban a dioses paganos. Noemí despidió a Orfa con un beso. El verso 15 dice, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella.
vuélvete tú tras ella. Ciertamente, Orfa miraba atrás, miraba aquellos dioses o aquellos lugares donde quizás tenía su familia y no quería fácilmente dejarlo. No quería. Estaba en esos campos, en esas tierras, estaba todo lo que ella quería. Tenía una familia, tenía quizás padre, madre, hermanos, hermanas, tenía dioses paganos, y esta mujer decide volver atrás, dejar a Ruth y dejar a Noemí. Pero Ruth toma otra decisión, y esta decisión, hermanos, es una de las joyas más preciosas de toda la Biblia, o una de las joyas más preciosas de toda la Biblia. Estas palabras, hermanos, hoy en día, en algunos acontecimientos o en algunos votos matrimoniales aún se confiesa. Quizás la mayor de toda la Biblia. Incluso se dice que en las bodas se va a decir una de las frases más hermosas que existe en toda la Biblia. Leamos conmigo. Verso 16. Respondiendo, todos, 2, 3. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. En estas dos jóvenes muchachas moabitas y viudas, cuñadas entre sí, se encontraba una preciosa imagen y simbólica de dos clases de entrega que hacen a Jesucristo. Dos personas, una única y absoluta verdad, una decisión por tomar y dos reacciones diferentes al respecto. Ambas vieron en la fe de Noemí algo diferente. Noemí estaba pasando realmente por tremendas y durísimas pruebas, pero siempre reconociendo la absoluta soberanía de Dios. Hermanos y hermanas, a veces en la vida pasamos momentos difíciles. Existen momentos difíciles en nuestro andar, en nuestro caminar. Pero al igual que Noemí, ella confiaba en la soberanía de Dios. En Orfa vemos una entrega inicial, ¿no? A un principio, un arranque de entusiasmo. Vemos una emoción impulsiva a seguir realmente al maestro. Pero cuando hay que negarse y dejarlo todo, absolutamente todo en segundo lugar, y tomar su cruz y seguir sus pisadas, entonces cae y se da la vuelta, como el jovencico, triste, pero volviéndose y alejándose de Dios. A veces, hermanos, los seres humanos volvemos atrás. Y si no reconocemos su gracia y misericordia, estaremos perdidos y alejados de su gracia y de su obra redentora. A veces así es ese ser humano, como Orfa. Mira atrás, nunca mira adelante. Siempre quiere volver al pasado y no mirar a Cristo. En Lucas 9:57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Verso 58. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Queridos hermanos y hermanas,
¿Estás dispuesto y preparado para aceptar una forma de vida más baja por amor a Él? ¿Te das de cuenta de dónde puede llevarte tu entusiasmo emocional e impulsivo? ¿Has calculado realmente el costo de seguir a Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Nuestro corazón nos podría engañar a nosotros. De hecho, hermanos, en Jeremías capítulo 17, verso 9 dice que es engañoso el corazón y perverso, más que todas las cosas, pero nunca jamás engañará a Dios en todo que lo escudriña. Cristo y su reino merecen siempre la preferencia, el primer lugar de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra disposición total, absoluta, primordial y preferencial. Él se merece el primer lugar, hermanos. Él se merece todo. En Sud, sin embargo, vemos la maravilla y genuina entrega y conversión a Dios. Si Orfa pudiera representar a Marta de Betania, Sud representaría a María, su hermana, quien escogió la mejor parte y no será quitada de ella. Sud sí estuvo dispuesta a negarse y a renunciar absolutamente a todo y dejar atrás todo y dejar la tierra de Moab para ir a Belén, aunque le costase la vida en ello. Sud nunca dudó. Sud quizás tuvo familia, padre, madre, pero dejó todo. Sud estuvo dispuesta a pagar el precio del discipulado. En Lucas capítulo 14, versos 27 al 33 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerse burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice la palabra de Dios. Ella consideró y meditó y reflexionó el costo. ¿Es costoso? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero lo hizo sin dudarlo. Y créeme que para ella tuvo que ser una durísima decisión. Quizás en sus tiempos de juventud, Sud leyó lo que decía en Deuteronomio 23, 3 al 4. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellas no entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Nosotros, al igual que ella, debemos estar dispuestos, hermanos y hermanas. 1. Tomar al Señor por nuestro Dios para siempre.
Dos, tomar su pueblo, su iglesia, también por nosotros y por nuestra familia. La decisión de Ruth, veo el mismo corazón del apóstol Pablo. En Filipenses 3, 13 al 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, una cuñada, Orfa, ve a Demas dejando a Pablo, dejando el ministerio, amando más a este mundo. Amando más a este mundo. Eso es lo que hizo Orfa. De aquí adelante, hermanos, vamos a ver cómo la mano providencial de Dios soberano y sus designios van a estar en estas dos mujeres llamadas Ruth y Noemí. Hermanos, recuerden que Noemí significa dulzura, placer. Ahora ya no va a ser así. Dice la Biblia que ahora Ruth se va a llamar Mara. ¿Y qué significa Mara? ¿Qué quiere decir? Amargura. Leamos. Verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ellas respondían: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 2 de Efesios, versículo 12. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No terminaron los problemas para ellas, sino que apareció otro. Y uno de esos problemas era qué comer. ¿Qué iban a comer en aquel lugar llamado Belén? Y Dios, como siempre, tiene la solución desde antes incluso que existiera el problema. En el capítulo 2, vamos a coser un poquito porque la hora. En el capítulo 2, dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Ruth fue en busca de gracia y debido a que buscó, la encontró. Vemos el trato favoroso y benevolente de un caballero, de un tal hombre llamado Boz. Si usted, hermano y hermana, busca gracia, la encontrará. Y eso es lo que hizo Ruth. Ella fue y espigó en el campo tras los segadores. Y dio la casualidad que la parcela del campo pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelech. La providencia de Dios lo guió
guió los pasos de Zut, la moabita, hacia precisamente ese campo. En Zut, la moabita, tenemos el más claro ejemplo práctico de una mujer virtuosa, humilde, cervical, leal, respetuosa, esforzada, valerosa y temerosa de Dios, agradecida, obediente, bondadosa, leal. Es más, en el canon hebreo de las Escrituras no es casualidad que el libro de Zut vaya justa e inmediatamente después de Proverbios. ¿Y qué habla en Proverbios, hermanos? Efectivamente habla de una mujer virtuosa. Además, en Zut hallamos un gran ejemplo de cómo amar y tratar a nuestras suegras, a los varones. Un poco podríamos quizás reír con esto. Ama a tu suegra como Zut y te ganarás el cielo. A veces el hombre, especialmente los varones, ¿no? Ay, mi Zut, que viva mi Zut, que viva mi suegra, dice, ¿no? Pero lejos, dice, ¿no? A veces no quieren fácilmente a las suegras. O viceversa, ¿no? Pero en el cristiano es todo lo contrario, hermanos. Nosotros amamos a nuestra suegra porque a través de ella nos ha mandado a una esposa o un esposo. Yo amo a mi suegra. Norbert, que está aquí, igual sé que debe amar a su suegra, porque ahorita está solamente ella con mamá aquí en Bolivia. Zut llega a casa con regocijo. Miren, después de haber pasado la muerte de sus esposos, después de haberlo visto a Orfa irse tras sus dioses, volver a las tierras de Moab, Zut llega con regocijo a su casa, recuerda que se fue con las manos vacías de Moab y regresa lleno de bendición y de gozo. Dice la palabra que llevó consigo un efa de cebada, alrededor de unos 20 a 30 kilos, con lo que tendrían para comer varios días. Esto hizo Zut. No se quedó con los brazos cruzados o esperando de Dios. No dijo, Dios va a darme, sino que ella, como la mujer virtuosa, usó sus manos y con ellas se espigó y recogió en los campos de Boz y tuvo alimento. Zut, la moabita, le cuenta dónde había estado espigando o dónde había estado recogiendo las espigas, y fue en los campos de un tal varón llamado Boz. Pura casualidad que Zut no buscó el propósito en el campo de Boz. Noemí le dice que precisamente y casualmente y providencialmente ese era el pariente que les puede redimir. Wow. Noemí bendice grandemente a Dios, y recordemos que al principio del capítulo 2 se lamenta y se hace llamar amargura o Mara, y justo ahora dice lo siguiente en el versículo 20: sea bendito de Jehová, pues que no has rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Estaba glorificando el nombre de Dios, a pesar de que no tenía nada para comer. Confiaba en el Señor, confiaba en Dios. Fue casualidad que Jesús fue a Samaria, al pozo de Sicar, a Sicar solo para ver esta triste y solitaria mujer. No, hermanos. Fue casualidad que Jesús fue a Jericó y se colocara junto a un árbol sicómoro y dijera a Zaqueo
que bajara e iba a ir a su casa? No, hermanos, no fue casualidad. Tampoco fue casualidad que un día viniera la luz del Evangelio a tu vida, que reconocieras que necesitamos de su amor, su gracia, su perdón, su misericordia, y entremos al altar de Dios, limpios, redimidos, con esperanza en el Evangelio de Jesús, y caminemos y honremos al Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz resplandeciente. Oh, qué gran misterio es esto, hermanos y hermanas. Estoy al igual que tú eternamente agradecido por tan grande salvación que su Hijo Jesús nos dio. Yo estoy agradecido, hermanos. En el plan de Dios no hay casualidades. No existe casualidades. Tampoco existe un plan B. La palabra hebrea para pariente es literalmente uno que tiene derecho a redimir. Y eso es lo que va a hacer vos más adelante. En Deuteronomios capítulo 25, versos 5 a 6 dice: si unos hermanos viven juntos y muere uno de ellos sin dejar hijo, la mujer del difunto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se unirá a ella y la tomará por su mujer y consumará con ella el matrimonio. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre de aquel hermano muerto, para que el nombre de éste no sea eliminado de Israel. Esto se hacía antes. Cuando alguien moría, esa mujer no podía casarse con otro. No podía. El propósito de esta ley era proteger a las viudas para que no quedasen totalmente desamparadas y descuidadas, y que recuperasen lo que un día fue suyo, las propiedades perdidas. Pero debían cumplir antes estos 3 requisitos: ser pariente de la parte interesada; 2, estar dispuesto a redimir a la parte interesada; y 3, poseer el dinero necesario para restablecer a la parte interesada en su anterior condición. Perdón. En otras palabras, el derecho a la redención es el derecho a producir vida de la muerte, restablecer la vida de lo que estaba muerto. Y aquí tenemos el caso de uno que tiene derecho a redimir. En el capítulo 3 nos encontramos con algo que en el día de hoy y en nuestra sociedad occidental, donde nos vemos en nuestro contexto, pudiera parecer un poco raro y desconcertante, un poco presuntuoso. Veamos lo que dice en el verso 3, en el capítulo 3. Después le dijo su suegra: Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Verso 2. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer.
Le dice a Zud que se bañe, que se unja con aceite, que se ponga el mejor vestido y que vaya a la era y se acueste a sus pies. Parece un plan raro, ¿no? Y sospechoso, pero no es así, hermanos. En este contexto ella estaba pidiéndole un pacto de redención y de matrimonio. Este gesto en sí significaba protección, cuidado y apoyo. En Ezequiel capítulo 16, verso 8 dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. La primera palabra de voz trae este plan, trae esta propuesta con las siguientes palabras: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Pero hay un problema. Alguien tiene más derechos sobre yo ahora mismo. Tiene preferencia y es necesario que venga este obstáculo, que quite esta barrera que nos separa para que puedas redimirte. Al igual que Zud, nosotros teníamos otro pariente que no podía redimirnos, que tenía la primera opción sobre nosotros, pero que jamás nos redimiría, y se llamaba ley. Por la ley es el conocimiento del pecado, no el perdón. Por las obras de la ley, nadie, absolutamente nadie será justificado, ni lo será, ni lo fue. Por la ley, o la ley, como siempre digo, viene a ser más o menos como un médico de cabecera de los malos, que del diagnóstico, pero no la cura. La ley, al igual que al otro pariente, con más derechos de detentor sobre Zud que el que tenía voz, solo sirve para llevarnos, para conducirnos, como dice en el capítulo 3. Nuestro mejor pariente es detentor, Cristo Jesús. Y entramos en este maravilloso, y para terminar, en el capítulo 4. Hermanos, estoy corriendo porque no puedo, la verdad. Quisiera estar más tiempo. Veamos. Vos cita, o más bien le espera en la puerta de la ciudad a este pariente más cercano, con más derecho que él, para redimir a Zud ante el tribunal del pueblo, ante 10 ancianos con autoridad que serían a su vez testigos. De hecho, lo llama a él: fulano, ven acá. Y allí en la puerta del pueblo, en presencia de todos los testigos, terminó la obra en favor de Zud. El otro pariente no era capaz de dar lo que vos estaba dispuesto a dar por ella. Así que se quitaron e intercambiaron los zapatos en señal, por entonces que se acababa de formalizar un compromiso, que se acababa de hacer un pacto. En el versículo 9 y 10 dice: y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Keilión y Malón, y que también tomo para mí mujer a Zud, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre, y entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vos al final se casó con Zud la moabita, que perseveró el nombre de Elimelech, es decir, el hijo primogénito de vos y de Zud, se consideraba del linaje de Elimelech. Vos también restauró a Zud
Él no las redimió para hacerla su esclava, sino para darle la tierra de su heredad, lo que un día perdió. Hace 2000 años, el eterno y todopoderoso Señor Jesús dejó su gloria en el cielo. El Verbo de Dios se hizo carne y vino a la tierra como nuestro pariente redentor, como el postrer Adán, a morir en la cruz. Solo Él podía redimirnos, ya que la humanidad entera estaba destruida de la gloria de Dios, ya que un hombre cayó y quebrantó la ley de Dios, y con él toda la humanidad. El mejor y verdadero redentor, además de un 100% Dios, debía ser un 100% hombre. Debía identificarse con la humanidad caída y ocupar el lugar que merecíamos. Por eso el único y perfecto mediador es Jesucristo. Y allí en la cruz, hermanos, del Calvario, en presencia de todo el pueblo, de todos los ancianos y sacerdotes, Él venció y cumplió la ley. Él derrotó las potestades, los principados, quien tenían entonces mayor preferencia sobre nosotros, despojándolos, humillándolos y exhibiéndolos públicamente sobre la cruz. Se humilló haciéndose semejante e igual a nosotros en nuestra humanidad. Salvó que era perfecto, sin pecado, y compró el precio de su preciosa sangre a precio de su vida. Todo el estado caído de Adán a favor de cada uno de nosotros era para restaurarnos en Él. Y pasamos de ser criaturas caídas en Adán a hijos suyos, hechura suya, creados para buenas obras en Él. Cristo nos redime de la pobreza espiritual, de la esclavitud del pecado, nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de las tinieblas donde estábamos para sentarnos junto a Él en regiones celestiales, para llevarnos a su luz admirable. Él canceló la deuda cuando dijo: consumado es. Pero no solo eso, al tercer día, como Él ya lo había dicho, Él no se quitó un simple zapato, una simple sandalia. Él quitó y removió la piedra del sepulcro, donde hacía muerto como prenda definitiva que el pacto estaba ya sellado y que tenía el visto bueno del Padre levantándose así de entre los muertos. ¿Con qué propósito? Para que el nombre del muerto, es decir, de los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no se borre. Él pagó el precio por nuestro rescate, que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. Un día prometido que vendría a tomar, no tomaría y nos haría entrar en la herencia preparada por vosotros para estar con Él en una eternidad. ¿Qué pasa con Orfa? ¿Dónde queda? Orfa pudo haberlo disfrutado de todo esto, pero debido a su regreso a su propio pueblo y a sus propios dioses, no tuvo parte en esta herencia. Esta preciosa historia acaba con la bendición de un hijo entre vos y Ruth. Capítulo 4, verso 13. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová
le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy parientes, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciéndole: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David, y de ahí viene la genealogía de Jesús, nuestro Redentor. Hermanos y hermanas, es una historia de desobediencia, una historia de amor, una historia de lealtad, pero a la vez que trae una preciosa semilla que es nuestro Salvador Jesucristo. Yo creo que sin esta historia no hubiese venido el Salvador. Hoy domingo no estuviéramos diciendo: sana sea en los cielos al que resucitó. Él resucitó, hermanos. Él vive y vive para siempre. Él nos redimió. Él nos redimió. Él nos trajo salvación y vida en abundancia. Yo quiero que en esta mañana podamos recapacitar en esto, en que no hay nadie que pueda traer la mejor salvación que el ser humano pueda ofrecer, sino Jesús, Jesús y solamente Jesús. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre del cielo, eres tan bueno, tan misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Así eres tú, Señor. Padre, podemos descansar en ti, sabiendo que tú nos redimes, que tú nos traes salvación, aquella salvación que el ser humano no puede dar a otro ser humano. Muchos hombres pasaron a través de la historia creyéndose o trayendo alguna esperanza a la humanidad, pero nadie como tú, Señor. No hay nadie, Señor, el que traiga aquella salvación tan grande que nos ofreces. Solamente tú, a través de tu Hijo Jesucristo, nos trajiste vida y vida eterna, y estamos agradecidos por ello. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu lealtad. Gracias, Señor, por nunca abandonarnos ni dejarnos. En ti descansamos y en ti deseamos estar siempre, Padre. Todo honor y toda gloria sea para ti. Bendito y alabado y hosana, hosana sea en las alturas al que viene. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.